Tracción. Gracias por seguir con nosotros como la Comisión Política del Frente Amplio sigue apoyando la constituyente de Maduro en Venezuela. Hablamos de empleo, gente. 22% de los jóvenes menores de 24 en este país tienen tanto empleo como Miley Cyrus ropa en sus videos, según el Banco Mundial. Bueno, según el Banco Mundial no, el dato duro, ¿verdad? ¿Por dónde le entramos a esto? Algunos datos para arrancar esta discusión. 68% de las personas en busca de empleo no tienen secundaria completa. Sectores tradicionalmente empleadores de mano de obra de baja calificación han perdido dinamismo, como la agricultura. Sabemos que hemos pasado de un país de mucha agricultura a un país más de servicios. Los sectores de mayor crecimiento en los últimos años demandan fuerza de trabajo con mucha mayor capacitación que antes. Y algo que a mí me duele bastante es que la actividad emprendedora en Costa Rica ha decrecido un 35% desde el 2012, en medio de condiciones de entorno calificadas como poco favorables por el Monitor Global de Emprendimiento. ¿Por dónde le entramos a esto entonces? Yo creo que un tema a analizar con eso que decís es agregarle ahorita lo difícil que es entrar a trabajar con el Estado, con una institución pública. El servicio civil hace exámenes cada una vez perdido, es muy difícil poder ingresar. El empleo público, el Estado ahorita está colapsado, no tiene capacidad de adquirir jóvenes que están interesados en trabajar. Y con esto te respaldo con lo de los pymes. Con los pymes la regulación apenas va en proceso, entonces es muy difícil para alguien que quiere crecer ahorita a desarrollarse en el sector, lanzarse al agua muy fácilmente. A ver, pero hay una cosa que a mí me parece siempre preocupante, y es esa tendencia que tenemos aquí en Costa Rica de asumir el tema de empleo como una cuestión de que sea empleado en el sector público. O sea, por Dios, costarricenses, Oscar Arias quiebra el Estado costarricense y se vuela todo el presupuesto de la República, casi que duplicando, triplicando, o sea, la mayor cantidad de contratación dentro de la administración pública en historia de Aumentó Costa un Rica. 20% la planilla durante el último gobierno de Don Oscar. Un huevazo. Okay. Y lo importante, para la precisión, ¿verdad? Y lo importante de eso es cómo tenemos un montón de estudiantes que hoy se gradúan de las universidades, que invierten 4 años de su vida tratando de obtener un título universitario, salen a las calles y tienen un montón de estudios y cero experiencia laboral relevante para integrarse no solo en el sector público, ojalá también en el sector privado y sobre todo también para generar iniciativa privada propia. No, yo estoy totalmente Nada de más acuerdo. para dejarte un dato para tomarlo en consideración. Costa Rica, desde que entró en el índice del Doing Business, que es básicamente un indicador para medir qué tan fácil es hacer negocios en un país, lo único que ha hecho es decrecer posiciones. En comparación con el año pasado, a este año hemos perdido 2 posiciones más en competitividad, teniendo puertos menos competitivos que, por ejemplo, los puertos de Haití a la hora de generación de atracción de importaciones y que de una u otra forma con eso se dinamice la economía. Claro, no, y yo estoy en completo de acuerdo con ustedes dos en cuanto a que el sector público está incapacitado por todo lo que implica una crisis fiscal en la que estamos y que muchos lo vienen diciendo, no tiene la capacidad de contratación. Entonces, tenemos que usar medidas alternas. Me parece que el dinamismo que se le puede impregnar y que se le puede dar al sector privado es por donde hay que optar. Sin embargo, digamos, Pero ¿cómo dinamizarlo es la cuestión? hay que ir viendo, digamos, que el sector privado lo que está pidiendo es más tecnicismo, es más capacidad, digamos, capacidades extras curriculares que se dan en las aulas y que es más o menos por ahí. Entonces la pregunta es, o sea, ¿qué es el currículum que se está dando hoy en las escuelas? ¿De dónde sale el presupuesto y cómo se ejecuta ese presupuesto? Actualmente y no se ha alcanzado el 8% para el PIB para la educación. Bueno, yo creo que pasa... fiscal, y también pasa por otras cosas, digamos, no es solo garantizar el hecho de que se le dé el 8% del PIB para la educación, sino también toda la asistencia social de la que depende la mayoría de personas. O sea, yo creo que pasa por efectivamente cumplir con lo que manda la Constitución, que es un 8% del PIB para la educación, pero también pasa por una evaluación de cómo se administra ese presupuesto. Para mí, más allá del caso de los universitarios que no encuentran trabajo por falta de experiencia, como les decía al principio, el 68% de las personas en busca de empleo son personas que ni siquiera han llegado a la, o sea, no terminaron la secundaria. Me parece que entonces ahí la apuesta es más una capacitación técnica, que es el INA. Sin embargo, regresando a lo de que lo importante es que se administre también. El INA nace con ese fin precisamente, de capacitar a estas personas que por X o Y circunstancia no pueden pasar 4 años en una carrera universitaria, para poder precisamente hacer frente a otros trabajos y buscarlos. Sin embargo, hace poco salió la noticia de que 60% de quienes se gradúan de INA no logran encontrar empleo. Eso para mí es una bofetada para la sociedad costarricense que ha estado contribuyendo para el INA, que nació para ese fin en específico,
y 60% no logra encontrar empleo. A mí eso, o sea, en serio me duele muchísimo que este dato tan siquiera sea tan cierto que podemos decirlo en televisión nacional. A mí me parece que hay que apostar por una modernización del INE, que ya hay un plan en estos momentos con la OIT para modernizarlo, y efectivamente lo que dijiste del segundo idioma, por ejemplo, que se está enseñando en los colegios, el nivel con el que se sale no da ni siquiera para hacer frente a una entrevista donde se requiere segundo idioma. Y también hay una cosa, o sea, muchas de las personas que no completan la secundaria, evidentemente es en búsqueda de mejores oportunidades. O sea, si un muchacho abandona el colegio, muy probablemente es porque tiene que empezar a trabajar para llevar un ingreso a su casa o para su familia. Entonces, algo que tenemos que tomar en cuenta es cómo el colegio, de una u otra forma, puede aportar criterios técnicos, me parece a mí, porque de verdad yo creo que Costa Rica necesita más ingenieros de lo que tiene de filósofos, a mi criterio. Pero el tema es de cómo podemos implementar otras medidas que han estado sobre la palestra, que se han estado discutiendo, como el tema de educación dual. La gran mayoría de candidatos parece estar de acuerdo con el tema, pero bueno, tenemos mucha resistencia, por ejemplo, de los sectores de sindicatos de educación a la implementación de la educación dual, un poco por algo que planteaba Paola, que es la calidad de las currículas académicas. Uno de los componentes que tiene la educación dual es no solo fomentar de la mano con la empresa privada la formación de expertise técnico y también involucramiento de estos muchachos, de estos adolescentes dentro del mercado laboral generando experiencia, sino que también implica revisar la calidad de la educación en Costa Rica, y parte de esa calidad de la educación implica la verificación y la calificación de la calidad del material que están impartiendo los profesores. Sí. A mi criterio me parece inconcebible que se pueda poner primero sobre la mesa en una discusión de modernización de la educación los beneficios que pueda tener o el impacto que pueda tener esos profesores, en lugar de analizar los beneficios positivos que pueda tener. Ahora, para los hace poco estudiantes. en la República salió de 5 candidatos que entrevistaron, de 6 candidatos que entrevistaron, 5 estaban a favor de la educación dual, que es esta modalidad donde las personas pues, están en el colegio, pero también trabajan en otro lado, no más del 2/3 del tiempo que la persona debería estar en lecciones. Uno de los argumentos en contra es que eso es mano de obra gratis para las empresas. Marvin aquí asiente. No, sí, totalmente, Sí. que era la intervención que iba a hacer. Sí está bien, digamos, de que empecemos a brindar, como lo dije hace un rato, el tecnicismo que estudiantes necesitan para ir facilitándose, ya que no pueden muchos terminar la secundaria o por X o Y motivo tienen que salir a trabajar. Soy completamente de acuerdo, pero hay que fijar bien los términos de esa educación dual. ¿Por qué razón? Porque si no vamos a quedar en una simple mano de obra barata. Marvin, es que a ver, en este país hay que entender que educación dual no es más colegios vocacionales, o sea, no es que vamos a poner a un montón de estudiantes a sacar oficios, sino que realmente es que desarrollen no solo habilidades técnicas, sino que sobre todo sepan, como dicen, que sientan el ácido de trabajar en la empresa privada. O sea, además, un estudio de Deloitte del año pasado decía que uno de los problemas de los millennials en el espacio laboral es que la gran mayoría de ellos no quiere pasar más de 3 años en el mismo espacio laboral. Y eso realmente genera una dificultad dentro del ambiente laboral de cómo hacemos para que un montón de jóvenes que hoy quieren invertir en experiencias se mantengan en la vida profesional. A mi criterio eso jamás puede ser visto como mano de obra barata. Los skills y sobre todo los conocimientos, las habilidades blandas que un estudiante puede aprender trabajando directamente de una empresa privada Sí. y poniendo en comparación sus Eso te lo estudios técnicos compro, es buenísimo. pero ¿en Digamos- qué términos? Hay que definir bien los términos en cómo Sí, porque se si, va si a eso no está bien involucrar. regulado, eso se puede convertir en una cuestión bien gacha para los jóvenes, Totalmente. digamos. De hecho, el doctor Hernández, a quien tendremos más adelante, él plantea un programa donde se le da un bono para que la empresa pague con eso el salario del joven que está en el colegio, que eventualmente puede entonces continuar con ese trabajo, y lo único que se encarga la empresa son de las cargas sociales. Él plantea incluso como una tarifa flat, plana, ¿verdad?, de las cargas sociales. Pero esta no es la primera vez que vamos a empezar discutiendo un tema y terminamos hablando de educación, ¿verdad? Porque la educación es como un borracho en las fiestas de Palmares, no hay donde no salga. Pero 25% de los ticos piensan que la educación ha empeorado en los últimos años. ¿Tendrán razón? Pusimos a prueba las percepciones de los de a pie. Reviva la prueba a continuación y vea si está volando o si está mamando.